Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en un Zoom con Humberto Micheli, licenciado en Antropología Cultural por la Nacional de La Plata, con un posgrado en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, que lideró un equipo de estudios e investigaciones sobre crímenes, rituales de culto y sectas criminales, y que desarrolla a su vez cursos de capacitaciones. ¿Así? ¿Qué tal, Humberto? Pero muy bien, Nicolás, muy bien, No, un gusto saludarlo. Bueno, nos comunicamos en esta igualmente. ocasión con usted, dada esta cercanía ¿no? que hay con las fechas de... A ver, yo como le explicaba antes, no me quise meter mucho en tema, yo lo tengo más por el lado de esto que se viene de tocar la caña con ruda. Entiendo que esto Claro. conlleva un ritual mucho mayor, ¿no? ¿Cómo es Así esto? es, así es. Una El- tradición. es una tradición. Sí, siempre es digamos que el 31 de julio, Mm, eh, ya al atardecer, tipo 7, 8 de la tarde, cuando ya está desapareciendo, se está ocultando el sol. Hay muchas personas en el interior de la provincia de Corrientes y del nordeste argentino sí, que hacen las preparatorias para amanecer el 1 de agosto, eh, con ciertos rituales de prevención para evitar el ingreso de ciertos males que afectan a la buena salud, tanto de las personas en su organismo como en su espíritu, pero también a las casas, al sembradío, a las tierras, incluso hay gente que va y fuma tabaco y esparce el humo como una manera este, de limpieza, precisamente en montes cercanos donde acostumbran a sacar sus frutos, etcétera. O sea que el 1 de agosto es el momento en donde se quiere evitar el ingreso de las enfermedades. Y el concepto cultural de enfermedad no se refiere con exclusividad a la enfermar al cuerpo. Entonces, el ritual se basa precisamente en un concepto de un mito del tiempo. El tiempo en guaraní se dice ara, ¿no? A-R-A, ara, ¿no? Que son propios del tiempo meteorológico y del tiempo cronológico, o sea, del suceder de las cosas. claro. Ante esa situación, porque es un mes donde en estas regiones del nordeste argentino, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Formosa, etcétera, inclusive en el mismo Paraguay, que también se cultivan este tipo de creencias, y sur de Brasil, se empieza a tener un clima bastante inestable, entre frío, calor, en donde es propenso las enfermedades. Y fundamentalmente, lógicamente, que están existiendo cambios estacionales en los frutos. Entonces, se prepara el ritual normalmente haciendo sahumerios con plantas mágicas, ¿no es cierto?, que muchas de ellas son la rudamacho, el pachulí, el teyucá, etcétera, que se deja secar, ¿no? Y luego eso se enciende y se hace un sahumerio a todo alrededor de la casa y alrededor, por ejemplo, si es en el campo, alrededor de un huerto o de alguna plantación. También en el corral de los animales, ¿no? Para evitar que ingrese ese grave problema fundamentalmente de la enfermedad de los animales, para que a futuro existan buenas pariciones de vaca, caballo, etcétera, todos los animales propios de un campo, de una granja, ¿no es verdad? Entonces, se hacen toda una serie de rituales que consisten en una serie de pasos rigurosamente respetados uno al otro. Eh, Como es, tanto es así que se utiliza mucho tabaco también como elemento para rechazar a los malos aires, como se le dice, que son portadores de estas enfermedades.
Normalmente, otra de las cosas que se prepara fundamentalmente es la ruda, la ruta graveolens y que es una planta considerada mágica también porque es una planta aromática. Y fundamentalmente el principio activo de la planta es la rutina, ¿no? Que es es el principio fitoquímico activo, que los curanderos y las curanderas, como las abuelitas y los abuelitos de cada familia, siempre insisten mucho en considerar que se debe poner el cogollo de la planta, o sea, un trozo pequeño de los primeros nacientes de la planta, porque la rutina, que es ese principio fitoquímico activo, es muy tóxica. Entonces se lo deja enserenar, como se dice, o sea, se deja al sereno, arriba del techo o al aire libre para que la noche anterior, o sea, 3 días antes se hace eso, ¿no? Entonces, ya un 29 de agosto, la gente empieza a poner en el techo esas plantitas para que el sereno, al caerle, lo bendiga y le active a lo que ellos consideran que es el principio espirituoso de la planta, para que al mezclarse con la caña o con una ginebra o con un coñac, es decir, varían, tienen que ser bebida espirituosa fuerte, quede bien marcado y se toma, muchos toman 3 tragos, por ejemplo, en ayuna, a las criaturas le hacen tomar temprano, del día 1 de agosto, la caña con ruda, y luego los adultos pueden tomar unos tragos más, pero la finalidad no es tomar una totalidad de la caña con ruda, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en nuestra provincia, en nuestra región, está habiendo un principio de desacralización de estos rituales, en donde se pierde de vista precisamente el ritual El mismo, objetivo, ¿no? ¿no? El objetivo, sí. Claro, queda reducido al concepto de la caña con ruda, y la caña con ruda no es más que un componente muy importante, desde luego que sí, pero no es el único componente, ¿no? Como lo hacían de antiguo, a partir de lo que indicó la tradición cultural en estas prácticas. Ese por un lado. También a la caña con ruda se acostumbra a hacer aspersiones alrededor de la casa, también en los huertos, como decía anteriormente, como una manera de bendición y protección del lugar, para que no existan bichos que enfermen ya sea a los animales como a los plantíos, ¿no? No, muy interesante. Quería volver con esto, ¿no? Usted hablaba de esto que por ahí se está perdiendo un poco, la finalidad, ¿no? Del Claro. lugar, del ritual. En momentos en los que se está teniendo tanto esto de eh, la descreencia, por así decir, de los rituales, de la fe, cosas así relacionadas, ¿usted cree que se está perdiendo mucho eh, en tanto esto del ritual en sí, en todo el país, o se respeta bien, por así decir? En el noroeste argentino, con respecto a la Pachamama, por ejemplo, que tiene Sí. muchos elementos en común, en particular en estas mismas fechas, hay una actitud más de mayor sacralidad en la práctica. Pero en el país en general hay como una pérdida de valoración en el ritual de este tipo de práctica, y fundamentalmente en el nordeste argentino, ¿no? Es decir, Corrientes, Misiones, Chaco, etcétera, donde quedó reducido y atomizado, y eso es porque muchas veces también no existen políticas públicas en el campo de la cultura que propicie el desarrollo de todo este tipo de cosas. Y esto hace a toda la identidad y al sentimiento de pertenencia de la población en estas épocas del año, por ejemplo, en la que realizan todas estas prácticas. Y que eso son cuestiones que hay que cuidar,
porque una vez que se pierda el sentido de pertenencia a través de la práctica de todos estos rituales, del significado que tiene, ya sea para el mes de agosto o para el Caraí Octubre, que es para espantar la miseria, la escasez de alimento, etcétera, que es otro Caraí. Caraí es porque tiene capacidad de tener señorío, poder, ¿no es cierto? Este, si no se toma de poder de hacer algo que va en contra de las personas, ¿no? En el caso de agosto, la salud; en el caso de octubre, es la falta de escasez de alimentos y de muchas otras cosas más. Entonces, todo queda reducido a una acción muy particular y entonces se pierde, como que entra la banalidad, que es algo que lo plantea como algo sin que tiene poca importancia, ¿no? Y esas son cuestiones que, a mi entender, no se debe descuidar, porque un país, todo lugar tiene que tener sus propias tradiciones y deben ser respetadas, estimuladas y fortalecidas a través de las distintas generaciones de personas, ¿no? Para que esto no se pierda. Esto es fundamental. Es decir, fíjense ustedes, los grandes países en el mundo, los mismos japoneses, los británicos, los alemanes, los franceses, etcétera, ellos son muy cuidadosos y protectores de sus tradiciones y no se avergüenzan de sus tradiciones. Al contrario, Orgullosos. son personas que lo muestran Mm. con sumo orgullo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si nosotros no desarrollamos nuestra forma sentida de vida, que es la cultura. Cultura es un término que viene de la palabra cultivar, ¿sí? ¿No es cierto? Y se cultiva siempre lo bueno, lo que nos hace un bien, lo que nos permite progresar y hacernos sentir en felicidad y en paz con nosotros mismos. Precisamente es un pueblo que no tiene dirección. Es un pueblo que no va a integrarse nunca con otro pueblo, se va a amontonar. Y un pueblo que no maneja sus objetivos nacionales, locales o regionales, es un pueblo que no tiene interés de progresar y de mejorar a través del trabajo, del estudio, del esfuerzo, ¿no? Y son cuestiones que hay que tener mucho cuidado, porque en que no se pierdan las tradiciones, porque eso es la mejor bandera que nos identifica. En particular, que el ser humano necesita tener claro qué es lo negro y qué es lo blanco. Esas cosas claroscuras nunca, nunca traen claridad, ¿no? Es decir, traen confusiones, porque el individuo, las personas, el ser humano, por su propia naturaleza, necesita tener claro eso, porque vivencia esa diferencia. Tiene el sol a la mañana, tiene la oscuridad con la luna a la noche. Hay un proceso que está indicando que está indicando precisamente cambios que van variando, pero que pueden también ser momentos de misterios y de cosas que toda población tiene. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que atender esa cuestión. Es decir, la tecnología está muy bien, no está mal, pero menos mal no está también el hecho de cultivar a través de la lectura y de la comprensión de nuestras propias identidades culturales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Pues toda sociedad tiene su propia historia, y las historias humanas no son cuestiones para arrumbarlo en un rincón y dejarlas olvidadas, ¿no? Coincido. Sí, sí, no, tiene que ver con esto, ¿no? Que no se pierda la identidad de, de nuestro país. Este, Es pero bueno, exactamente, es decir, diga, diga. lo que es importante también tener en cuenta en el caso de la caña con ruda, por ejemplo, es que normalmente mi abuelo lo hacía conmigo, ¿no? Mm. Cuando yo era chico, que empezábamos a ir a la escuela, porque en agosto acá suele haber momentos de mucho frío y después son cambios bastante fuertes.
lo que entiendo, lo salimos entiendo. del frío, entramos en épocas de mayor calor. Entonces se tenía la caña con ruda y en forma de hecho cruz en la frente, acá en la coronilla, y a veces nos friccionaba por la cara y parte del cuerpo para como una suerte de unción protectora para que no se apodere de nosotros incluso los malos pensamientos que decía él, ¿no? Mm, Que son enfermedades que normalmente desvían a la persona en actitudes como ser la falta de honradez, la falta de respeto, la falta de atención. Por ejemplo, si hay alguien que necesita, uno va y se presenta y ayuda, o sea, genera la esperanza, ¿no? Entonces esos son valores que no se deben olvidar y que precisamente es algo que debe tenerse muy en cuenta. Y es lo que nos lleva a nosotros precisamente a, a estar siempre atentos si hay una abuelita que quiere cruzar la calle y tiene un impedimento en cosas sencillas de la vida. Uno se prende del brazo y le hace cruzar, ¿no? Es decir, le hacemos sentir bien a la persona, proponemos que haya esperanza y eso es porque en las creencias que nos hacen sentir a nosotros cuando éramos criatura, de que estábamos despejados de cualquier mala intención que enferma nuestra conducta. A eso voy, ¿no? Entonces, por eso son cuestiones que el ser humano en general siempre se ha prendido de todo este sistema de ideas que nos ha llevado a lo largo del tiempo, a lo largo incluso de las centurias, en distintas partes del mundo, a congraciarnos con nuestro modelo y forma de ser, ¿no? Entonces, eso es de sumo valor, ¿no? Y esperamos que nosotros, lógicamente, estas cuestiones continúan, porque si dejamos abierto la puerta a partir del desinterés por nuestras identidades culturales, entonces se nos van a imponer otras identidades culturales ajenas a nuestra forma de pensamiento, a nuestra forma de sentimiento, a nuestra forma de pertenencia al lugar. Y eso son cuestiones que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y más ahora que vivimos en un mundo de gran conflicto en muchas cuestiones, en donde el niño y el adolescente necesitan ser orientados, protegidos y fundamentalmente eh, cuidados, tenemos que tener cuidado de que tengan un buen desarrollo dentro del marco de su propia comunidad. ¿No? No entrar en situaciones de gran confusión en donde precisamente la persona queda en estado de debilidad, porque no sabe qué hacer, qué actitud tomar, ¿no? Y eso hoy por hoy es imperioso que tengamos en cuenta de que la buena salud, tanto en el cuerpo como en el espíritu, es fundamental. excelente, excelente. Yo quería volver un poco a esto, ¿no? Usted mencionaba sobre los orígenes, ¿no? Y que es una tradición nuestra, por así decir. Ahora yo, Sí. como le comentaba al principio, ¿no? No me quise empapar mucho en información porque me gusta tomarlo como una clase esto y aprender, pero me llamó la atención cuando lo vi un hecho de que es algo que vino traído desde origen europeo, ¿no? Introducido después de la conquista. Entonces, ¿por qué se dice que es un ritual heredado de los pueblos originarios? ¿Cómo es eso? Bueno, le voy a aclarar algo. Los antiguos, en la región del nordeste argentino, Mm, es muy probable, existen ciertas evidencias a través de crónicas, de que eh, había como una suerte para la población indígena, la población aborigen, ciertas prácticas de limpieza espiritual de la casa, o sea, del Hoga Guazú, o sea, de la casa grande. Hoga, casa, Guazú es grande, en guaraní, ¿no? Se limpiaba tanto a los alrededores como en el interior con tabaco, con el humo de tabaco, sí, ¿no? sí, mencionó. Eh,
y es probable que esa cuestión haya estado existiendo previo a la venida de la conquista española, ¿no es cierto? Porque la correntinidad tiene tres patas en la conformación de la identidad cultural de la correntinidad. Primero, el aborigen. Segundo, es la hispánica, ¿no es cierto? Que vino con el objeto de conquistar. Y todo conquistador lo primero que hace es someter a un pueblo, quitarle su identidad cultural para poder dominarlo, si no, no puede, ¿no? Y también la africana, ¿no? Porque acá hubo esclavos, ¿no? Es decir, y se heredaron muchas de las cosas de esta gente de origen afro en nuestra región, ¿no? Es decir, tal es así que hay muchos cultos, como el culto al San Baltasar, que es muy común, se hacían con batucadas, bailes, que implicaba una ceremonia de revitalización de la imagen para transmitir energía y que esa imagen con esa energía pueda llegar a tener capacidad de obrar con milagros ante los requerimientos de la gente que hacía su culto, ¿no? Entonces, la correntinidad tiene ese componente de ese tríptico muy acentuado y muy fusionado entre sí, ¿no? Entonces, con la conquista se incorpora algo que no se tenía, que es la caña, ¿no? La Eso, caña ¿no? es algo El que origen de la planta. a lo mejor es probable, pero eso no se dispone de información precisa, es este, de información precisa que es la chicha, ¿no? Que se hacía de la mandioca, ¿no? Y se dejaba fermentar en grandes vasijas, ¿no? Eso se encontró, porque eso es una práctica común, ¿no? Y fundamentalmente con las danzas para requerir el advenimiento de los buenos espíritus que traían el advenimiento de la limpieza, de la consagración de un lugar, que eso sí practicaban en el campo de la religiosidad Mm. los indígenas, fundamentalmente los guaraníes, ¿no es cierto? Que es el que mayor referencia se tiene, ¿no? Eh, la, la, básicamente, a medida que nos vamos trasladando hacia otras regiones geográficas, como es el noroeste argentino, también, ¿no? No se olvide usted que en la Pachamama también se utiliza la caña con ruda, ¿no? Claro, Se sobre echa eso un le quería poco, se preguntar. liba. Ya, se echa un poco cuando se hace la corpachada, que se llama, en la Pachamama, o sea, en el culto a la muy antigua o primordial Madre Tierra, ¿no? Eso viene a significar, ¿no? Y casualmente nosotros ahora estamos dando un curso de folclore de Interfrontera para explicar los mitos, las leyendas, lo que es un cuento, lo que son el significado de la música y de la danza, tanto en las actividades profanas, profanidad con un sentido de cotidianeidad, ¿no? Para diferenciarla, o sea, discriminarlo de las sagradas, que tiene una diferencia muy marcada, ¿no? Y que los dos son importantes. También las artesanías, volver a ver las herencias de lo que se hacía antes y de las cosas nuevas que se incorporaron. Entonces, una de las cosas que nosotros marcamos para este tipo de práctica del 1 de agosto es precisamente cuáles eran las conductas asociativas de las personas para integrarse a través del convite, porque ese es otro detalle, ¿no? El convite es una medida de reciprocidad entre personas que se conocen y las que no se conocen. Es como acercarle un buen traguito para desearle una buena salud y una buena protección. O sea, siempre hay muchas cosas indígenas que se unen y se integran como si fuese un enraizamiento con
determinadas cuestiones que los españoles no lo tenían, pero los aborígenes sí lo tenían, como es precisamente la reciprocidad, el hecho de Compartir. compartir. Excelente. Exactamente. Y no solamente compartir, sino fundamentalmente expresarle, estrechar lazos de amistad Unir, sí, a sí, sí. futuro o en lo inmediato. Entonces, hay toda una trama de cuestión y eso es lo que la antropología, como ciencia, dice que nada se hace por separado. Todo está debidamente conectado, como si fuese un sistema, ¿me entiende? O sea, hay un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin determinado, ¿no? Por eso es un sistema en donde los aspectos materiales e inmateriales que forman parte de la cultura se encuentran estrechamente unidos y no se los, si nosotros los antropólogos lo diferenciamos es para poder estudiarlo nomás, pero en la realidad está muy interrelacionado, muy fusionado. ¿Comprende, Nicolás, no? Y hay que estudiar en conjunto las cosas, ¿no? Es como un sistema, una red. Sí, sí, lo sigo por ahí. Claro, pero una red en activo, en Sí, funcionamiento. Por eso es una red a nivel de sistema, ¿no? Que está actuando, ¿no? Así perfecto. es, Bueno, así es. le quería consultar ahora, este, por qué se da esto el 1 de agosto? Hay alguna motivo porque es el primero y no otro día? ¿Con qué tiene que ver? Claro, tiene que ver porque en agosto es donde se empiezan a sentir el renacer del frío y el desaparecer del frío. ¿Me comprende? O sea, crea un estado de inestabilidad climática en la que la gente se enferma, se resfría, Ok, los famosos pasmos, como dice la gente normalmente en el interior. O sea, se le endurece el cuerpo, no pueden caminar, tienen dolores. Entonces, para eso es que necesitan hacerse fricciones y protegerse tanto por el exterior del cuerpo como en el interior, ¿no es verdad? tiene que ver entonces con un tema de cambio de climas, así, de temporadas, ¿no? Claro, porque ya estamos llegando a la primavera. Es decir, una vez que se termine agosto, a mediados de septiembre, ya empiezan los cambios bruscos, en particular en regiones como la nuestra, Claro. donde el calor, ¿no es cierto? El calor dura mucho más tiempo que el frío, ¿no? Mm. Es decir, sería bueno hacer una alianza con ustedes y utilicen, se pongan a soplar su frío un poquito para nosotros, así eliminamos los mosquitos, el dengue y cuantas otras cosas que va a aparecer, porque también la prevención es para cuando tenga que venir todas estas otras plagas que en épocas de verano este, nos afectan mucho, ¿no? Entonces, porque esto no es que esto empieza el 1 de agosto, pero tiene su continuidad y su razón de ser, ¿no? A futuro. Perfecto, perfecto. Así. Quería saber un poco ahora esto, sobre el término caraí. Caray, ¿cómo es? Caraí, Porque Caraí, caraí, con excelente. K de kilo, exactamente. Así es. ¿Y en Ca- qué se diferencia? Lo mencionó un poco antes, pero ¿en qué se diferencia lo del caraí agosto con octubre? No sé si... Con el Caraí Octubre. Sí. Caraí en principio es el señor, ¿no es cierto? Tiene señorío, tiene poder, tiene fuerza, ¿Pero ¿no? representa una figura o cómo es? A veces, por ejemplo, se lo representa como algo nefasto, como algo maligno, ¿no es cierto? Por eso viene el concepto de añá. Añá quiere decir lo maligno, lo malo, Ujú. ¿no? Al demonio en guaraní le decían el añá ruichá, o sea, el dueño o jefe del mal, ¿no? El que, el que da todo esto. Y Caray Octubre también, es porque tiene señorío. En el caso del Caray Octubre, ocurre que se antropomorfiza de acuerdo a las creencias sentidas de las personas, en la que dice que es un anciano decrépito, todo rotoso, sucio, descuidado, mal puesto, que porta una bolsa con un sombrero muy grande, de aspecto
repulsivo incluso, según el relato de la gente, y que acostumbra a visitar las casas, donde ve que hay gente abandonada, gente que no hace mal la comida, o gente descuidada, etcétera. Entonces ahí le gusta localizarse y le crea la condición de miserabilidad a partir de ese momento durante todo el año, ¿no es cierto? Entonces le vienen todas las cosas malas. Y porta una bolsa donde lleva multitudes de desgracias, escasez, ¿no? Es como una bolsa mágica en la conceptualización de estas cuestiones míticas, ¿no? Este, y que siempre anda con un bastón, ¿no? Que se ayuda para caminar. Y entonces, para poder evitar que ingrese a las casas, se hace una magia de contrarios. La magia de contrarios consiste en hacer 3 a 7 comidas, o el famoso yopará, que es un guiso que se pone carne, poroto, muchas cosas, que siempre lleva 3 componentes o 7 componentes, porque los números son importantes en cuanto a la numerología de lo místico, ¿no? De lo esotérico. Tiene una razón de ser, ¿no? Y eso prácticamente de lo que sabemos hasta el presente es algo que vino con la magia del occidente europeo, ¿no? Y se instaló porque encontró elementos de los aborígenes que son muy comunes y fusionables, ¿no? Y de O, África quizás también, ¿no? Esto que mencionaba usted también. disculpe, Y, ¿me repetís? y de África puede ser, ¿no? También esto, entiendo que las Claro, creencias exactamente. De ligadas África también es a sí, eso. así es, ni más ni menos. Excelente. Bueno, y por último, ya para cerrar, mencionaba usted esto de la importancia de los números, ¿no? Quería saber por qué son 3 tragos. ¿Hay algún motivo? Supongo que sí. Por la Trinidad, por la Perfecto. Trinidad, ¿no es cierto? Es decir, hay un factor trinitario ahí que es muy importante, ¿no es cierto? Donde hay un rezo, hay una oración. Y muy bien tu pregunta, y te lo agradezco que me lo hayas hecho porque me estaba olvidando de eso. Eso es muy importante. Al tomar, se dice en el nombre del Dios, de Dios, de Jesucristo y de la Virgen María, ¿no? O sea, siempre ¿no? O sea, entonces, que es lo que normalmente existe en el pensamiento de religiosidad de los criollos, ¿no es verdad? Pero también no nos olvidemos que los aborígenes también lo tienen, y los negros también, o sea, los africanos, que se han mixturado mucho con el culto de religiosidad blanca. Entonces, estamos en una situación de fusión muy importante, ¿no? Entonces, eso es una práctica que antes se hacían los abuelitos. Por eso es que antes se practicaba el pedido de la bendición al padre, la madre y el abuelito, o la abuelita, depende, ¿no? Es decir, pues entonces el abuelito ponía la mano en la frente, porque no se toca acá arriba, donde se echa el agua bendita cuando se bautiza a la persona, porque ese es un lugar sagrado en la coronilla, le dice la gente, de la cabeza, o sea, acá, en esta zona, porque es un lugar sacro, ahí se bendijo, se lo convirtió al cristianismo. Entonces, siempre la mano se coloca acá en la frente, que según el credo de las personas es donde la gente en común, desde los niños hasta los adultos, porta su pensamiento, ¿no? Y el pensamiento debe quedar purificado. Así es. Excelente, excelente. Bueno, un placer. Se lo mencioné antes por privado. Se lo vuelvo a repetir ahora. Un honor tenerlo acá y gracias por la clase.